Buenos días. It is an honor and a blessing to be here with my brothers and sisters in the Dominican Republic. Es un honor y una bendición estar aquí con mis hermanos y hermanas de República Dominicana. This morning I dare not go overtime. Esta mañana no puedo pasarme del tiempo I'll miss my flight. porque si no voy a perder mi vuelo. So I'd like to just get right into the message and the text this morning. Así que quiero ir inmediatamente al texto y el mensaje en esta mañana. In every church, there are those who are rejoicing on a Sunday morning. En todas las iglesias hay personas que se están regocijando el domingo en la mañana And they're rejoicing because things are going very well in their life. y se están regocijando porque las cosas van muy bien en sus vidas. The bills are paid, Están pagando las cuentas, there's good health, hay buena salud, everyone's saved around you, todos son salvos alrededor de él everything's going very well. y todo está marchando sumamente bien. And it's just easy to bring the Lord praise for that. Así que es fácil en ese momento, en esa situación, llevar gloria al Señor. But then there are others who are sitting next to you, Pero luego hay otras personas que están sentadas al lado de usted and things are not going very well. y las cosas no le están yendo tan bien a ellos. They have bills to pay, Tienen cuentas que pagar, they have debt, tienen deudas they're struggling with poor health, y están luchando con su salud. they have a troubled loved one who lives with them. Tienen un familiar cercano que está teniendo problemas Life is very hard for them, y la vida es bien dura, bien difícil para ellos. and they're here to rejoice as well, but it's very difficult. Y ellos están aquí también para gozarse, para regocijarse, pero para ellos es más difícil. When I grew up, my parents were Christians, Cuando yo estaba creciendo, mis padres eran creyentes and some of my favorite stories to hear my dad read from the Bible y algunas de mis historias favoritas que mi papá leía en la escritura were always the stories of God delivering his people. eran siempre las historias donde Dios rescataba a su pueblo. When Israel was in trouble, Y cuando Israel estaba en problemas, and God would come down and just rescue them. entonces Dios venía y los rescataba. Sometimes he'd just wipe out a whole army that was against A Israel. veces él borraba todo un ejército que estaba en contra de Israel. When they are up against the Red Sea, he would just divide it. Y cuando ellos estaban enfrente del Mar Rojo, él simplemente lo abrió, lo dividió el mar. I like those kind of stories. Y me gustan ese tipo de historias. But then there are other stories in the scripture Pero luego hay otras historias en la escritura where God did not deliver his people immediately. donde Dios no libró a su pueblo inmediatamente. When Joseph was betrayed by his brothers, Cuando Josué fue traicionado por sus hermanos, it was 13 years before he realized what that was all about. transcurrieron 13 años antes de que él pudiera entender qué era lo que estaba pasando. Many of the prophets preached year after year with no response. Muchos de los profetas predicaron año tras año sin ninguna respuesta. These are tough times for individuals, even in the scripture. Y esos fueron momentos difíciles aún para esos individuos en las escrituras. This difficult time of suffering for God's people, Y ese tiempo difícil de sufrimiento para el pueblo de Dios, this is not very popular with many of the people, religious people on TV. no es un tiempo o no es una experiencia muy popular para muchos de los cristianos de la televisión. These religious preachers of the health, wealth, and deliverance sort. Estos cristianos, estos evangélicos que predican de la prosperidad, They seem to always present God as He will deliver you immediately. ellos presentan a Dios como que aparentemente Él siempre los va a librar de forma inmediata. If you have faith, then send them money. Y si tú tienes fe y envías el dinero. But God is much more powerful. Pero Dios es mucho más poderoso, He is much more grand mucho más grande, to receive glory just from deliverance. que para solamente recibir gloria solo cuando Él liberta a una persona. He also receives glory when His children endure through difficult times. Él también recibe gloria cuando sus hijos soportan esos momentos difíciles. That is the situation we find the Apostle Paul in this morning in 2 Corinthians Y esa 12. es la situación en la que nosotros encontramos al apóstol Pablo
en el pasaje que leímos. A little background here at the church at Corinth. Un poco de trasfondo en la iglesia de Corinto. As soon as I mentioned the church at Corinth, Tan pronto mencioné la iglesia de Corinto, a lot of you go, oh my. mucha gente dice, ay, ay, ay. This church drove Paul to his knees Esta iglesia llevó al apóstol Pablo a sus rodillas and kept him there. y lo mantuvo allí. Well, he had sent Timothy to find out how things were going in Corinth. Bueno, él había enviado a Timoteo para investigar cómo iban las cosas allá en Corinto. Timothy returns with a report of some good things and some not so good things. Y Timoteo regresa con un reporte de cosas buenas y cosas no tan buenas. Apparently, some people have repented in the church at Corinth, Aparentemente algunas personas se habían arrepentido en la iglesia de Corinto and that's a good thing. y eso es una cosa buena. He wrote the first letter to address, Y él escribió la primera carta para dirigirse and apparently he even wrote another letter that wasn't inspired, y aparentemente hubo otra carta que se escribió, but he called them to repentance. pero él los llamó al arrepentimiento. And so because there was repentance, that was a good report. Y porque hubo arrepentimiento, entonces fue un buen reporte. But now there is also some bad news. Pero ahora también Pablo recibe algunas noticias que son malas. There are some false teachers. Hay maestros falsos. In chapter 11 of 2 En el Corinthians, capítulo 11 de 2 Corintios, he calls them super apostles él los llama superapóstoles. in verse 5. En el versículo 5. These are false apostles, Estos son falsos apóstoles and they're teaching false doctrine, y están enseñando doctrina falsa and they're actually challenging Paul to his apostleship. y están retando a Pablo con respecto a la autenticidad de su apostolado. They're saying that they're apostles, but Paul is not one. Ellos estaban diciendo, miren, nosotros somos apóstoles, pero Pablo no. They are challenging him to a duel, Ellos estaban retando a Pablo a un duelo. and the weapon of choice is experiences. Y el arma que ellos escogieron era la experiencia. They're always talking about their experiences. Ellos siempre estaban hablando acerca de su experiencia. Paul doesn't talk about experiences. Pablo no habla acerca de su experiencia. He just talks about Jesus. Él habla acerca de Jesús. So here's the challenge. Así que aquí viene el reto, aquí vienen. And Paul says, I don't want to talk about my experience. Y Pablo dice, miren, yo no quiero hablar de mi experiencia, But he says, I guess I'm going to have to pero yo creo que yo voy a tener que hacerlo for the sake of the church. por causa de la iglesia. So in chapter 11 and the first part of chapter 12, he's talking about his experience. Así que en el capítulo 11 y la primera parte del capítulo 12, él está hablando de su experiencia. And in verses 7 through 10 this morning, we're going to take a look at Y that. nosotros vamos a enfocarnos en los versículos del 7 al 10 en esta mañana. And we're going to take a quick look at 5 different lessons that we can learn. Y nosotros vamos a identificar 5 lecciones que podemos aprender. And this is learning lessons about our weakness and dependence. Y estas son lecciones que podemos aprender acerca de nuestra debilidad y nuestra dependencia. When God doesn't bring immediate deliverance. Cuando Dios no trae una liberación inmediata. So the first lesson is here in verse 7. Así que la primera lección la encontramos en el versículo 7. He says, if you read verse 7. Dice allí el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. The first lesson is we realize that God's goodness to us La primera lección es que nos damos cuenta de que la bondad de Dios para con nosotros is the soil in our lives es el terreno en nuestras vidas where humility should grow. donde la humildad debería crecer. But often pride will germinate and grow. Pero a menudo el orgullo va a germinar ahí y crecer. And he says here in verse 7, Y él dice aquí en el versículo 7 because of the surpassing greatness of these revelations that he received. que por causa de la grandeza de las revelaciones que él había recibido, Apparently 14 years earlier, aparentemente hace unos 14 años antes de que él escribiera esto, soon after Paul was saved, después que él fue salvo, el apóstol Pablo fue salvo, the Spirit of God led him again in the wilderness where he was taught by the Lord. el Espíritu Santo llevó a Pablo al desierto donde allí él fue enseñado por el Señor.
And he was caught up into the heavens, and we read that account there of what happened. Y él fue llevado al cielo y leímos ese evento en los primeros versículos del capítulo 12. He has not mentioned that in all of his ministry so Él no far. había mencionado esa experiencia en ninguna parte de su ministerio hasta ahora. You know, we've all had some experiences with the Lord Jesus Christ. Todos nosotros hemos tenido experiencias con el Señor Jesucristo, We have not had these kind of experiences. pero no hemos tenido este tipo de experiencia. This is a blessing upon blessing in Paul's life. Esto es una bendición sobre bendición en la vida del apóstol Pablo. But we all have been blessed by God. Pero todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios. You may say, Stuart, life is hard for me. What do you mean I've been blessed? Y usted puede decir, pero Stuart, la vida está un poco difícil para mí. ¿Cómo tú puedes decirme a mí que yo he sido bendecido por Dios? Anything above hell is a blessing. Cualquier cosa por encima del infierno, ya eso es una bendición, hermanos. God has blessed us in many, many ways. Dios nos ha bendecido en muchas maneras. One theologian said, God is good to all people in some ways, Un teólogo dice que Dios es bueno para todas las personas de alguna forma, but to his people, pero para con su pueblo, he has been good to them in all ways. Él ha sido bueno para con ellos en todas las maneras. The scripture tells us that we've been blessed in Christ La Escritura nos dice que hemos sido bendecidos en Cristo with all blessings in the heavenly places. con toda bendición en los lugares celestiales. Life may be hard right now, Puede ser que la vida esté dura ahora, difícil, but this is a slight momentary affliction, pero esto es una aflicción momentánea, not to be compared with the eternal weight of glory to be with the Lord que no forever. debe ser comparada con ese gran peso de gloria que tendremos luego. So God has been good to us all in some ways. Así que Dios ha sido bueno para con todos nosotros en alguna forma, And his goodness should produce humility in our lives. y su bondad debería producir humildad en nuestras vidas. The gospel alone should bring us to our knees in humility. El Evangelio solo debería llevarnos a nuestras rodillas en humildad. But there is a danger in every one of our lives Pero hay un peligro en todas nuestras vidas, that all these blessings we think came from us. que a menudo nosotros pensamos que todas estas bendiciones provienen de nosotros mismos. We think that from us, by us, and to us, there's some goodness. Nosotros pensamos que por nosotros, por medio de nosotros es que llega esta bondad. Hay alguna bondad en nosotros. And so pride can germinate and grow in the soil of God's goodness to us. Así que el orgullo podría germinar y crecer en el terreno de la bondad de Dios para con nosotros. So we just have to realize that God's goodness should produce humility. Así que nosotros debemos darnos cuenta de que la bondad de Dios debería producir humildad en nuestras vidas. But there is always a danger that pride can germinate and grow in these blessings in our lives. Pero siempre hay un peligro que el orgullo puede germinar y crecer en ese terreno en nuestras vidas. The second lesson to learn is that God always has the perfect remedy to guard us. La segunda lección que podemos aprender es que Dios siempre tiene el perfecto remedio para ayudarnos a nosotros, para curarnos a nosotros. God will bring the perfect remedy to guard us from being useless or fruitless. Dios va a traer siempre el remedio adecuado, perfecto, para guardarnos, cuidarnos de que nosotros no llevemos fruto a Él. He knows what's best for us to conform us into the image of Jesus. Él sabe lo que es mejor para nosotros de forma tal que podamos conformarnos a la imagen de Cristo. This is in verse 7. Esto lo encontramos en el versículo 7. Go ahead and read that. Verse 7. Versículo 7 otra vez dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. So you can see there, even by the surpassing revelations of God's goodness to Paul, Así que podemos apreciar que esta grandeza de la revelación de Dios, de la bondad de Dios para con el apóstol Pablo, the Lord brought in this remedy to Paul to keep him from becoming proud. el Señor trajo este remedio a la vida de Pablo para mantenerlo a él de que se vuelva orgulloso. Paul didn't have a pride problem. Pablo no tenía un problema de orgullo. This affliction was to keep him from getting proud. Y esta aflicción debía prevenir que él se convirtiera en una persona orgullosa. He says it twice, at the beginning of the verse and at the end of the verse. Lo dice en dos ocasiones, al principio del versículo y al final del versículo.
This is for emphasis. It wasn't a problem in Paul's life. It was to keep him from a problem. Y esto es un énfasis aquí para que esto no era un problema en el apóstol Pablo, sino que esto era el Señor previniendo de que fuera un problema. One commentator says Paul knows that not Satan, but God is in control of this affliction. El apóstol Pablo sabe que no es Satanás quien está en control de la aflicción, sino que es Dios quien está en control. Because if Satan had his wish, Porque si Satanás obtuviese su deseo, he would have preferred Paul to become proud. él preferiría que Pablo fuese orgulloso. And then he would have become useless and fruitless. Y entonces él sería inútil para el Señor y no traería fruto al Señor. This again shows the sovereignty of God over everything. Así que una vez más esto muestra la soberanía de Dios sobre todas las cosas. He is always the remote cause of things that happen. Él siempre es esa causa remota de todo lo que nos ocurre a nosotros. He's not the author of sin. Él no es el autor del pecado. James 1 tells us that. He doesn't tempt people to sin. He's not the author of sin. Santiago 1 nos dice eso, que Dios no tienta para que uno peque. Él no es el autor del pecado. But he'll use mankind who sins. Pero Él va a utilizar la humanidad que peca. He'll use Satan, even as he did with Job. Él utilizaría aún al mismo Satanás como ocurrió con Job. And it's always for his glory. Y siempre es para su gloria. And it's always for the good of his children. Y siempre es para el bien de sus hijos. We don't always see that. Nosotros no siempre vemos esto. But that's God's wise design. Pero ese es el diseño sabio de Dios. I don't know that you'll find a single servant of Christ Yo no sé si usted va a encontrar un siervo del Señor Jesucristo who can't point to some thorn in the flesh in their life. que no pueda apuntar algún tipo de aguijón en su carne. When you get close to any servant of Christ, Cuando tú te acercas a un siervo de Cristo, you'll find something that God has brought into their life tú vas a encontrar algo que Dios ha traído a su vida to keep them from getting proud. para mantenerlo y cuidarlo de que no se vuelva una persona orgullosa. It'll keep them weak in some area of their life. Lo va a mantener débil en algún área de su vida. As I read in church history, Y mientras yo leo en la historia de la iglesia, I come across godly men, even some of the Puritans. yo encuentro algunos hombres piadosos y aún algunos de los puritanos. Many of them were afflicted with various diseases. Muchos de ellos fueron afligidos con enfermedades. Some of them had children who had died early in life. Algunos de ellos tuvieron hijos que se murieron temprano en la vida. There was always something that just drove these men and women to their knees. Siempre había algo que llevaba a estos hombres y mujeres a sus rodillas. My own father Mi propio padre had a massive heart attack at Tuvo- age 45. tuvo un ataque masivo a la edad de 45 años. It was inoperable. They couldn't do anything to his heart. Fue inoperable, no le pudieron hacer nada a su corazón. They gave him 3 months to live. Le dieron 3 meses para vivir I can remember it very well. y yo lo recuerdo muy bien. And the doctor said, you better get your house in order. Y el doctor le dijo, mira, tú debes arreglar los papeles en tu casa. And so my dad was in ministry. Así que mi papá estaba en el ministerio So he got his home in order. He got the will and trust, everything y taken él care of. arregló todo, dejó el testamento preparado y todo. And then he just kept serving the Lord. Y él se mantuvo sirviendo al Señor. He died when he was 79. Y él murió cuando tenía 79 años. The doctor died before he did. El doctor se murió antes que él. But my father reached in his pocket often and pulled out a little white tablet. Pero mi papá tenía que entrar su mano al bolsillo a menudo y sacar una pastillita blanca. And he was taking these white tablets often throughout every day. Y a menudo él tenía que meterse una de estas pastillitas. People who would talk with him thought he was putting mints in his mouth. Y las personas que hablaban con él pensaban que él se estaba poniendo una menta en su boca. No, it was nitroglycerin. No, era nitroglicerina. It was to expand the vessels of his heart because he was in such pain. Era para expandir las venas de su corazón porque él estaba con gran dolor en ese momento. That's how he lived those days and years Y for es the Lord. así que él vivió los siguientes días y años. It may be a health issue. Y quizás es un asunto de salud. It may be a difficult relationship in your life. Pudiera ser una relación difícil en tu vida.
The Lord knows what it takes to keep us weak and humble. Pero el Señor sabe lo que lo que se requiere para mantenernos humildes. And so the Lord brings this thorn in the flesh. Así que el Señor trae esta aflicción, este aguijón en la carne del apóstol Pablo. It buffets him. It's real and it's painful. Y es algo que lo está abofeteando, es algo real, es algo doloroso. We don't know what it was. Nosotros no sabemos exactamente qué era. In church history, there are 16 different speculations to what it was. En la historia de la iglesia hay por lo menos 16 especulaciones con respecto a lo que era este aguijón en la carne. It's obviously not important that we know what it was. Y realmente no es importante si nosotros sabemos lo que era. But the timing that God gave it to him is interesting here. Pero el momento en el que Dios le dio este aguijón es interesante. He said 14 years prior, he got these revelations. Él dice que 14 años antes él obtuvo estas revelaciones. And then it says, and the Lord brought this thorn in the flesh. It was given to me in the past. Y luego él dice que en el pasado también se le había dado este aguijón en la carne. And it very well could be that the Lord gave that early in Paul's life. Y pudiera ser que el Señor dio este aguijón al principio de la vida del apóstol Pablo. It is sort of nipping it in the bud. It's dealing with a potential problem quickly. Y la idea era lidiar con un problema rápidamente. I can imagine Paul could have said to the other apostles, Yo puedo imaginarme que el apóstol Pablo le dijo a los otros apóstoles, let me tell you about the revelations I had. déjeme decirle acerca de las revelaciones que yo tuve. It doesn't say he ever brought that up. Pero nunca se nos dice que él hizo algo así. Whatever this thorn in the flesh was, it was given in the past, and it was still present still going on in the present. Cualquier aguijón que fuera que se le dio al apóstol Pablo, se le dio en el pasado y todavía estaba aquí en el presente. But God has the perfect remedy for each of our lives. Así que Dios tiene el remedio perfecto para la vida de cada uno de nosotros. You can't improve on his wisdom. Tú no puedes mejorar en su sabiduría. The third lesson to learn is the most common, natural, and understandable response La tercera lección que podemos aprender es la respuesta más natural que nosotros podríamos tener to a painful trial in our lives. a una tribulación, a una prueba difícil y dolorosa en nuestras vidas. Is to request deliverance. Y que la respuesta común es que pidamos al Señor que nos libere. That's verse 8. Y eso es el versículo 8. You can go ahead and read it. Dice allí, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. There's something wrong with an individual if they're under a major trial and they don't ask for deliverance. Hay algo que no está bien con un individuo si está pasando por una tribulación, por una dificultad bien fuerte y él no pide por libertad, él no pide que lo saquen de eso. That'd be a counseling problem. Eso sería un problema de consejería. Like, you want pain in your life? ¿Tú quieres dolor en tu vida? No, it's common and natural to request deliverance. No, lo común es que nosotros estemos buscando por libertad. Paul is not faulted here for asking for deliverance. Y no hay nada de malo aquí con que Pablo, y no se dice que era malo que el apóstol Pablo estuviese pidiendo libertad. It's common to be persistent, to keep asking for deliverance. Y de hecho es común ser persistente en pedir una y otra vez que el Señor lo libere. He said, 3 times I asked the Lord. Él dice aquí que 3 veces le he pedido al Señor. Now look who he asks. Y note a quién él le está pidiendo. Usually we pray to the Father through Jesus by the help of the Holy Spirit. Normalmente nosotros pedimos al Padre por medio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, He went right to Jesus this time. pero él fue justo al Señor Jesucristo. Why might ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante aquí? It's because Jesus understands the Es porque pain Jesús and entiende lo que es el dolor. Did Jesus ever ask for deliverance? ¿En algún momento el Señor pidió ser libertado? See, Sí, 3 times. 3 veces. You see that? He went right to Jesus because Jesus is our sympathetic high priest. Él fue justo a donde el Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote que ha sentido lo mismo que nosotros sentimos. That's what we should be doing, is going to our sympathetic high priest. Y eso es lo que nosotros debemos ir a hacer, ir a ese sumo sacerdote que conoce lo que hemos sentido. Now, what leads us to the 4th lesson Y lo que nos lleva a la cuarta lección is in our minds we usually only have 2 options es que en nuestra mente nosotros normalmente tenemos 2 opciones
two options in regards to serving the Lord. Dos opciones con respecto a servir al Señor. So one option Así que una opción is everything has to be going well for me to serve the Lord. es que todo tiene que ir andando bien para que yo pueda servir al Señor. No problems. No hay ningún problema. No one has problems around my life. Nadie tiene problemas alrededor de mí. I have good health. Yo tengo buena salud. Everybody likes me. Yo le caigo bien a todo el mundo. Everything is Y great. todo está bien. Now I can serve the Lord. Ahora entonces yo puedo servir al Señor. That's what we think. Eso es lo que nosotros pensamos. And that's what we want. Y eso es lo que queremos. Here's option number 2. Pero miren aquí la opción número 2. Things are not going well. Las cosas no están yendo tan bien. Life is hard. La vida es dura. There's painful trials in our lives. Hay tribulaciones, aflicciones difíciles. We're crying out to God for deliverance. Y estamos rogando al Señor para que nos traiga salvación. I can't serve the Lord like this. Yo no puedo servir al Señor mientras estoy pasando por todo esto. I can't be useful and fruitful for the Lord. Yo no puedo ser útil al Señor y llevar fruto al Señor. Lord, if you just take all these problems and difficulties away, Señor, si tú me libras de todos estos problemas y sacas todas estas aflicciones and get me over to option 1, y me llevas a la opción número 1, then I can serve you. entonces ahí sí, ahí yo te voy a servir. That's what Paul was praying over here. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Señor, llévame aquí. We're not any different. Nosotros no somos distintos. We want out of option 2 the suffering, and we want to have things a lot better. Nosotros queremos que nos saquen de la opción 2 para llegar a la opción 1 y que las cosas vayan mejor. This leads us to lesson 4. Y esto nos lleva a la lección número 4. Often, A God- menudo, God's reply to our petitions la respuesta de Dios a nuestras peticiones may be that ongoing dependence on Christ, puede ser que nosotros debamos depender continuamente en Cristo. not deliverance, Y no que Él nos va a librar. is God's good, acceptable, and perfect will. Y esa es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. This is option 3. Esta es la opción número 3. I didn't know that really existed. Yo no sabía que había una opción número 3. And so we think, no, option 1, will be what's best. Y nosotros decimos, no, la opción número 1, realmente eso sería lo mejor. No, the Lord says, no, keep the difficult thorn in your life No, pero el Señor dice, no, mira, mantén ese aguijón difícil en tu vida and experience God's grace. y experimenta la gracia de Dios. Yeah, in your weakness, Christ's power is made manifest. En tu debilidad, el poder de Cristo se hace manifiesto. And then you'll be the most useful and fruitful. Y entonces ahí es que tú vas a ser más útil y fructífero para el Señor. That's verse 9. Ese es el versículo 9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Are we weak? ¿Somos nosotros débiles? See, ¿Sí? apart from me, Jesus said, you can do. Separado de Dios, ¿qué dijo el Señor Jesucristo que podíamos hacer? Nada. Nada. The Lord knows we're weak, El Señor sabe que nosotros somos débiles and He wants to keep us weak. y Él quiere mantenernos a nosotros débiles. And it's usually these difficult, painful trials that just keep us weak. Y es usualmente estas tribulaciones dolorosas que nos mantienen a nosotros débiles. Our strength is God's rival. Nuestra fortaleza es un rival para Dios. We don't want to bring our strength to God. Nosotros no queremos traer nuestra fortaleza a Dios. He's not asking for our strength. Él no está pidiendo o buscando nuestro poder. He wants our weakness. Él quiere nuestra debilidad. That we can bring. Eso sí podemos llevárselo al We all Señor. have it. Todos nosotros tenemos debilidad. He will supply the strength, Él va a suplir la fortaleza. and therefore He always gets the glory. Y por lo tanto, de esa manera, Él siempre recibe la gloria. You know, growing up, my dad loved, when we traveled, he loved going to art museums. Cuando nosotros crecíamos, mi papá le gustaba mucho ir a los museos de arte. He loved history, he loved art. Le encantaba la historia, le encantaba el arte. And
So me and my other three brothers Así que yo y mis otros 3 hermanos and my mom, we would all go to these art museums. y mi mamá también, nosotros todos íbamos a estos museos de arte. And my dad would read every little caption. Y mi under papá every picture. leía cada letrerito en cada obra de arte. And me and my brothers, we didn't. Y mis hermanos y yo realmente no leíamos. No We nos looked, gustaba. we looked at the pictures and we were just waiting at the exit door. for him to Nosotros show. mirábamos los cuadros y nos íbamos a la salida y esperábamos ahí. But one thing I remember when I looked at these different paintings, Pero una cosa que yo recuerdo mientras miraba estos cuadros, especially portraits, especialmente los retratos de los rostros, is that the picture of the individual es que el rostro o la imagen del individuo were often in more bright colors that stood off that painting. a menudo estaban en colores más brillantes que el trasfondo del resto del cuadro. The backdrop of that portrait was usually subdued. El trasfondo de ese cuadro por lo general era algo más apagado Often it was dark. y a menudo era oscuro. If it was a lot of bright colors in the backdrop, it'd be hard to see the portrait. Si hubiese colores brillantes en el fondo de ese cuadro, hubiese sido difícil poder apreciar el rostro de la persona. Well, using that analogy to this passage, Así que utilizando esa analogía con este pasaje, Paul is the backdrop. Pablo es ese fondo. We are the backdrop. Nosotros somos como ese fondo en ese cuadro. Christ is the portrait. Y Cristo es el retrato, el rostro. Our strength are like bright colors, and people don't see Jesus as much. Nuestras fortalezas son como esos colores brillantes y en ese momento no pueden ver a Cristo. But in our weakness, Pero en nuestra debilidad and we experience Christ's strength, y en la experiencia de la fortaleza de Cristo, then people see Jesus in us. entonces la gente puede apreciar a Cristo en nosotros. It's painful to be that backdrop. Es doloroso ser el trasfondo And what Paul is saying is, I want this pain to go away. y lo que Pablo está diciendo, mira, yo quiero que se vaya este dolor. But when he understands what God is doing, Pero cuando él entiende lo que Dios está haciendo, he says, oh, then I will boast in the pain and the suffering. entonces él dice, bueno, yo me gloriaré en el dolor, en la aflicción, Because then I can show off Christ. porque entonces así yo puedo mostrar a Cristo. I can experience his strengthening grace. Yo puedo experimentar su fortaleza y su gracia. This grace, by the way, is sufficient Y esta grace. gracia, por cierto, es suficiente para nosotros. It doesn't say you need grace plus something else. No dice que yo necesito gracia y algo más. His grace is always sufficient. Su gracia es siempre suficiente. You know, often when God brings deliverance, A menudo, cuando Dios trae salvación y libertad, I mean quick deliverance when we're in a difficult y situation. me refiero a una liberación rápida cuando estamos en una dificultad. And the Lord does that at times. Y el Señor hace eso a veces. And that's his good, perfect will in that time. Y esa es su perfecta y buena voluntad en ese momento. Well, it's easy to sing praises to the Lord. Es fácil ahí cantar alabanzas al Señor. But it doesn't produce character. Pero a menudo eso no produce carácter. When there's ongoing dependence, Sin embargo, cuando hay una dependencia continua, then it's supernatural to Entonces- praise God. entonces es algo sobrenatural alabar al Señor. I think when Job heard that he had lost almost everything in his life, Yo creo que cuando Job escuchó que había perdido prácticamente todo en su vida, and it wasn't just all of the animals and all of the wealth that he no era lost, solo que él había perdido todos los animales y la riqueza que él tenía, but when the servant came and said, all of your children have died. pero cuando el siervo vino y le dijo, mira, todos tus hijos han muerto. And Job said, the Lord gives and the Lord takes away. Y Job dijo, el Señor da y el Señor quita. Blessed be the name of the Lord. Sea bendito el nombre del Señor. Now we sing that as songs even in church. Ahora nosotros cantamos eso en canciones aquí en la iglesia, But I imagine when Job said that, pero yo me imagino cuando Job dijo eso, he was truly praising the Lord in his weakness. él estaba realmente adorando al Señor en su debilidad.
I would imagine he was praising God with tears. Y yo me imagino que él estaba adorando al Señor con lágrimas en su rostro. He lost all of his children. Él había perdido a todos sus hijos. You can praise God in your time of affliction Tú puedes adorar a Dios en tu momento de aflicción. if we're depending on the grace of Jesus. Si estamos dependiendo en la gracia del Señor Jesucristo. So it leads us to the fifth lesson. Y esto nos lleva a la quinta lección. Our resolve to boast in Christ, Nuestra resolución o compromiso de gloriarnos en Cristo, this one of embracing God's will with joy. esto de abrazar la voluntad de Dios con gozo, We're resolving to magnify Christ donde nosotros estamos buscando glorificar el nombre de Cristo by relying on his strength in our weakness. por medio de nuestra dependencia en su fortaleza en medio de nuestra debilidad. Jesus and all he is Jesús y todo lo que Él es and all that he gives y todo lo que Él da goes beyond all that I'm afflicted with. va mucho más allá de mi aflicción. That's contentment. Y eso es contentamiento. That's verses 9, the last part of 9 and 10. Eso es la última parte del versículo 9 y el versículo 10. Starting with therefore. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. One theologian said, our weakness may seem as it were an obstacle in the way. Un teólogo dijo, nuestra debilidad parecería ser un obstáculo en el camino. We may see what God is doing as an obstacle in our way. Podríamos ver lo que Dios está haciendo como un obstáculo. But Paul here does not merely deny this, Pero Pablo aquí no solamente está rechazando esto, but on the other hand, sino que por otro lado, says this is only when our weakness becomes apparent. nos está diciendo que es solamente cuando nuestra debilidad se vuelve aparente, es evidente, That God's strength is duly perfected. que es cuando el poder de Dios se perfecciona realmente en nosotros. These trials are not obstacles. Estas tribulaciones no son obstáculos, They're actually pathways. realmente son senderos, son caminos. It's the pathway to know Jesus more Es el camino para nosotros conocer mejor a Jesús and find out that his grace is sufficient. y descubrir que ciertamente su gracia es suficiente. And it's a pathway to make him known. Y es el camino para dar a conocer a Jesús. We like option one way too much. A nosotros nos gusta demasiado la opción número 1, We often find ourselves in option number 2. pero a menudo nos encontramos en la opción número 2. But God in many of our lives is moving us to option number 3. Pero Dios en muchas áreas de nuestra vida nos está moviendo a la opción número 3. Now, you may be saying, well, how would I know to stop praying for deliverance? Ahora, quizá usted se esté preguntando, ¿cómo yo sé si debo dejar de orar para que el Señor me libere? Well, have you prayed 3 times that it be removed? Bueno, ya tú has orado 3 veces que el Señor quite esa aflicción de ti. You say, Stuart, not 3 times, but 3 million times. Y quizá usted me diga, bueno, Stuart, no solamente 3 veces, sino 3 millones de veces. If God hasn't brought deliverance Si Dios no ha traído esa libertad, after 3 or plus more times you've asked, después de 3 o más veces que tú has pedido al Señor, more than likely it's dependence he's after. es muy probable que lo que Dios esté buscando en ti es que tú estés dependiendo de Él. This is what we should be asking people to pray for us for. Y esto es lo que nosotros deberíamos estar pidiéndole a la gente que esté orando. Don't tell everyone, oh, please pray that this problem goes away. No le estemos diciendo a la gente, ora por favor para que se vaya este problema. Say, pray for me that I would experience God's grace. En vez de eso deberíamos estar pidiéndole a la gente, ora por mí para que yo pueda experimentar la gracia de Dios en mí. Pray that I would become dependent on the Lord Jesus Christ. Ora por mí para que yo pueda aprender a depender en el Señor Jesucristo. Pray for me that I would become weak so that Christ would be shown off. Ora por mí para que yo pueda ver mi debilidad y que Cristo entonces pueda resaltar en mi vida. There will be a deliverance. Llegará en algún momento esa liberación.
We don't know when in this lifetime. Nosotros no sabemos cuándo en esta vida, It may not come in this lifetime, y puede ser que no llegue a venir en esta vida, but we will be delivered from any painful situation pero nosotros eventualmente seremos librados de cualquier situación de dolor when Christ returns cuando Cristo regrese or takes us home to be with Him. o nos lleve a su presencia a estar con Él. Some of you know our sister in Christ, Johnny Erickson Tada. Algunos de ustedes han escuchado el nombre de la hermana Johnny Erickson Tada. Her place of ministry is not far from where I live. El lugar donde ella ministra no está muy lejos de donde yo vivo. And I have had the blessing and privilege to go spend a little time with her. Y yo he tenido la bendición y el privilegio de compartir con ella en algunos momentos. And I'm not very long in her presence until I realize something. Y no pasa mucho tiempo de que yo estoy en su presencia hasta que yo me doy cuenta de algo. That whatever I'm experiencing isn't close to what she is experiencing. De que cualquier cosa que yo esté atravesando o experimentando no se compara en lo absoluto a lo que ella está pasando. She's the oldest living, cancer-surviving quadriplegic. That's a Ella lot. es la sobreviviente más vieja de cáncer que a la vez es cuadruplégica. She is all of the time in pain. Ella está literalmente todo el tiempo atravesando dolor. She's hurting all of the time. Ella está con dolor en todo momento. She can't do anything. She can't even take a cup of water and drink it. Ella ni siquiera se puede beber un vaso de agua. She's so dependent on other people to help her. Y ella depende de los demás que le ayuden a ella. And yet she's always praising the Lord. Y aún así, ella está siempre alabando al Señor. She's has an interest in other people. Ella tiene un interés en otras personas. And she has a quote that she has written in a book on where God weeps. Y ella tiene una cita en un libro que ella escribió I think it's entitled God Weeps, or Ah, When God Weeps. que se titula Cuando Dios llora. This is what she says. Y esto es lo que ella dice. God allows what He hates Dios permite lo que Él odia to accomplish what He loves. para lograr aquello que Él ama. He allows what He hates Él permite lo que Él odia to accomplish what He loves. para lograr lo que Él ama. I would change that a little bit. I would say He ordains what He hates Yo cambiaría eso un poco y yo diría que Él ordena lo que Él odia to accomplish what He loves. para lograr lo que Él ama. He ordained that His Son, Jesus, would be crushed and crucified Él ordenó que su Hijo Jesucristo fuese apresado y fuese aplastado y crucificado to accomplish our salvation. para lograr nuestra salvación. This is what the Apostle Paul had to learn. Y esto es lo que el apóstol Pablo tuvo que aprender. It's what we need to learn. Es lo que nosotros necesitamos aprender. Dr. MacArthur has a quote. He says this: El doctor MacArthur dice lo siguiente. it's when believers are out of answers, Es cuando los creyentes ya no tienen respuestas out of confidence and out of their strength, de su propia confianza y de su propia fortaleza, we're nowhere else to turn but to God, cuando ya no tienen ningún lugar a donde ir excepto Dios, that they are now in a position to be the most effective. es en ese momento donde ellos se encuentran en la mejor posición para ser efectivos. All we hear today in our societies Todo lo que nosotros escuchamos hoy día en nuestra sociedad is self-confidence, es confianza en uno mismo, self-assertiveness. es que se está afirmando a uno mismo. And if we seek to live, we will die. Y si nosotros pretendemos vivir así, vamos a morir. But if we die for Christ's sake, Pero si morimos por causa de Cristo, we live. nosotros viviremos. I want us to think about a couple of applications at the end here. Y yo quiero que pensemos en algunas aplicaciones aquí al final. I want us to think about specific promises Yo quiero que pensemos en promesas específicas when we're suffering. de cuando nosotros estamos atravesando sufrimiento. I would encourage you, if you're in that situation that's very, very difficult right now, Y yo le animaría a usted, si usted se encuentra en este momento en una situación que es bien difícil, Romans 8:18 to 39. que lea Romanos 8, 18 al 39.
2 Corinthians 4, 16 through 18. También 2 Corintios 4, del 16, Yeah, 16 to 18. del 16 al 18, 1 Peter 1:13. y Primera de Pedro 1:13. It gets our eyes on eternity. Nos ayuda a poner nuestros ojos en la eternidad. It compares eternity with this light momentary affliction. Compara la eternidad con esta aflicción momentánea. Another thing I would encourage you to take home from this message Otra cosa que yo le animaría a usted a llevarse a su casa de este mensaje is continue to learn what it is to become, you know what a squatter is in South Africa? In South Africa, there's groups of people who go on people's property, on land, on a big section of land. Una cosa que yo le animaría a ustedes a hacer, y él está explicando algo de un grupo de personas en África And que then- se meten en la propiedad de una persona And then they just stay there. y ellos simplemente se quedan ahí. They're called squatter or Eso. squatter camps. Son gente que se mete en propiedades ajenas. Invasores, son invasores que se adueñan de una propiedad. And in that way, they show up and then they just stay there. Y en esa forma ellos simplemente se quedan ahí, llegan a ese lugar y se quedan ahí. That's what we need to be at the throne of God's grace. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en el trono de la gracia de Dios. We show up there Simplemente nos aparecemos ahí for mercy and help in time of need, por misericordia y ayuda en el momento de necesidad and we just don't leave. y simplemente nos quedamos ahí y no nos vamos. We can become a squatter at that throne of grace. Yo soy un invasor en el trono de la gracia de Dios. Another thing I would encourage you to do Otra cosa que yo les animaría a ustedes a hacer is ask yourself, es preguntarse a ustedes mismos, in this ongoing trial that's not going away, en esta aflicción que sigue todavía y que parece que no se va, how is it drawing you closer to Jesus? ¿cómo te está acercando a ti más a Jesús? How are you fellowshipping with Christ's suffering? ¿Cómo tú estás compartiendo con el sufrimiento de Cristo? What Christ-like character qualities is he producing in you? ¿Qué cualidades del carácter de Cristo está Él produciendo en ti en este momento? Maybe he's producing compassion. Quizás Él está produciendo en ti compasión. You're learning what it's like to suffer. Tú estás aprendiendo a saber, tú estás aprendiendo lo que es el sufrimiento. Maybe he's teaching you contentment. Quizás Él te está enseñando el contentamiento. And you're saying, how's it making me more like Jesus? Y tú te estás preguntando, ¿cómo es que me está haciendo esto más como Jesús? All I have is sorrow and grief. Todo lo que tengo ahora mismo es tristeza y dolor. Well, Jesus was a man of sorrow Bueno, Jesús era un hombre de sufrimiento and acquainted with grief. y él supo lo que era el dolor. We want to be like Jesus glorified, Nosotros queremos ser como Cristo glorificado but he's making us into Jesus when he was here. y Él nos Conforming us está into his haciendo image. como Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. And then lastly, I want like you to ask yourself, Y por último, quisiera pedirles que ustedes se pregunten a ustedes mismos, in the midst of your ongoing suffering, en medio de su aflicción, how can you love and encourage others? ¿cómo tú puedes amar y animar a otras personas? You may be saying, Stuart, you got that wrong. Y quizás tú estás diciendo, Stuart, tú como que te confundiste. No, how can others love and encourage me? Debería ser como otros me pueden amar a mí y animarme a mí. No, this suffering is to help us love and encourage others. Y no, mis hermanos, la idea es que este sufrimiento debe llevarnos a nosotros a amar y animar a otros. What was Paul doing? He was suffering when he wrote this letter to the Corinthians. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él estaba sufriendo cuando escribió esta carta a los Corintios. Most of the time he writes to the believers, he's in prison La mayor cantidad de veces que él escribió a los creyentes, él estaba en prisión or suffering in some way. o sufriendo de alguna manera. But mostly we ought to be thinking about Jesus when he was on the cross. Pero principalmente nosotros debemos estar pensando en Jesús cuando él estuvo en la cruz. What was he thinking about? ¿Qué estaba pensando él en ese momento? What was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? He was
loving and encouraging others, Él estaba amando y animando a otros. even his enemies, those who were murdering him on the Aún cross. sus enemigos, quienes lo estaban asesinando a él. He was taking care of his mother. Él estaba cuidando de su madre. All our suffering should point us to Jesus and his ultimate suffering for our sake. Todo nuestro sufrimiento debe estar apuntándonos a Jesús y todo lo que Él sufrió por nosotros. There are times where I'll get an email, Hay momentos en los que yo recibo un correo electrónico and it's just a very encouraging email. y es un correo que me anima a mí. And I look at who it is that wrote it, Y yo veo al final quién fue que lo escribió and sometimes I'm speechless y yo me quedo sin palabras because I know what that person's going through. porque yo sé lo que esa persona está atravesando And it's a whole lot worse than I'm going through. y es mucho más difícil de lo que yo estoy pasando, But their mind is on other people pero su mente está en otras for the personas sake of Christ. por causa de Cristo. We all want deliverance, Nosotros todos queremos libertad, but God may have us in a place where it's dependence on Him in a trial right now. pero puede ser que Dios nos quiere en momentos, en un lugar donde lo que Él quiere para nosotros es que aprendamos a depender de Él. Don't look at this as an obstacle to be removed, Y no mires esto como un obstáculo que debe ser quitado, but a pathway to know Christ and make Him known. sino como un camino para conocer más a Cristo y dar a conocer a Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, you know the situation of everyone here this morning. tú conoces la situación de cada uno de los que están aquí. Lord, if there's someone who's having many, many sorrows, Señor, si hay alguna persona que está atravesando por gran dolor and they don't know you know Christ as their Lord and Savior, y no conocen a Cristo como Señor y Salvador, I pray that today they would repent and turn to Jesus for salvation. yo ruego que hoy se arrepientan y busquen a Cristo para salvación. And for those who are your children by faith, Y para aquellos que son tus hijos por la fe, Lord, if they're not in this ongoing trial, si están en esta aflicción continua, may they encourage their brothers and sisters who are. o si no están, Señor, que ellos sean instrumentos tuyos para animar a aquellos que están en una aflicción. And if your children this morning are in an ongoing trial, Y si tus hijos están en algún tipo de aflicción en este momento, a very painful and difficult trial, una tribulación difícil y dolorosa, may they remember these lessons from your word. que puedan recordar estas lecciones de tu palabra. May their suffering take them to Christ, Que su sufrimiento los lleve a Cristo, that in our weakness para que en nuestra debilidad we would experience the strength of Christ, nosotros experimentemos el poder de Cristo, so that others would see Him, para not que us. otros lo vean a Él en nuestras vidas. Now to Him who is able to do far more abundantly Y aquel que es poderoso para hacer mucho más than we ask or think, de lo que nosotros podemos pensar o pedir, according to the power at work within us, de acuerdo al poder que obra en nosotros. to Him be glory in the church A Él sea la gloria en la iglesia and in Christ Jesus y en Cristo Jesús throughout all generations, por todas las generaciones, forever and ever. por siempre y para siempre. Amen. Amén.